Televisión e Internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Escenario Social al aire en Polar Comunicaciones. Gracias, como siempre, por acompañarnos, Cristian, por acompañarnos, amigo Alfredo. Es un privilegio, como siempre les digo yo, que podamos compartir este espacio, este escenario donde nosotros de alguna u otra forma incentivamos, ¿cierto?, el diálogo y generamos también temas que pueden ser tratados en las casas de nuestros compatriotas, de nuestra ciudadanía, de nuestra gente aquí en Magallanes. La idea es aportar, ¿cierto?, para que podamos tomar buenas decisiones, sobre todo en este año que es un año muy, muy, muy político. Mire, quiero partir un poco analizando lo que venía sucediendo. Estamos cerrando el mes de enero y aparentemente había una suerte como de paz, como una pausa, ¿cierto?, en todo este problema que se venía generando a partir del estallido social, a partir del despertar de Chile. Pero no era tan así la pausa, ¿cierto? Vemos que principalmente en materia de orden público siguen las dificultades. Ya dejaremos espacio, ¿cierto?, para tratar un poco estos temas. Desde el punto de vista de los abusos, el modelo parece que no avanza mucho. Seguimos, ¿cierto?, en la lógica de no tocar esta estructura que fundamentalmente está formada por las FP, la banca, ¿cierto?, las compañías de seguros, y eso en definitiva termina generando temor, termina generando desamparo, termina generando inseguridad en la comunidad. Quiero ofrecerte, a partir de lo que significa el crecimiento, ¿cierto?, un poco aportar a eso, Cristian, contigo. Sí, buenas tardes. Mira, yo creo que pensar de que en realidad hubo una apuesta que la movilización iba a calmarse un poco en enero y febrero por vacaciones, por una serie de cuestiones más, pero eso no ha ocurrido. De hecho, aquí en el centro de la ciudad, los días viernes y casi todos los días, en realidad en la madrugada hay reclamos. Hasta el obispo salió ahí reclamando quien coloque el orden porque siguen habiendo actos vandálicos. Yo creo que en ese sentido hay que diferenciar lo vandálico de también la manifestación, y manifestación ha seguido habiendo. Y además, lamentablemente, hemos tenido malas reacciones de Carabineros. O sea, el hecho de que atropelló hace poco tiempo y dio muerte a un barrista de Colo-Colo estos días demuestra también lo mismo. Entonces no ha cambiado mucho nada, seguimos en la misma dicotomía. Y a lo que tú preguntas respecto al tema económico, bueno, si la gente aquí, una de las cuestiones que está enojada, indignada, es esta desigualdad que hay de trato. Y en esa desigualdad de trato salió publicado hoy el tema de la persona que había sido sorprendida con estatuas robadas en un predio, claro, de su propiedad. Claro. Y bueno, está en libertad y llegó a un acuerdo reparatorio. Pero otra persona no puede llegar a esos acuerdos reparatorios. Si lo pillan robando, lo van a meter preso. Entonces uno ve esas diferencias de gente que tiene ingresos, que le da lo mismo robar arte o lo que sea y exhibirlo impunemente, y después de eso, una vez que es sorprendido, llegar a un acuerdo sin pena real, versus gente que no tiene ingresos y que termina pagando los costos de esta sociedad que además criminaliza todo. Y se crean leyes para sancionar cuestiones que ya están sancionadas. Esta sobrecodificación y esta sobrereacción. Entonces, cuando tú me preguntas del tema económico, es una expresión más de todo lo que ha ocurrido, pues. Y el tema económico, claro, es difícil tocarlo, porque hay que tener en cuenta que el sistema de pensiones, y cuando se discute este tema del sistema de pensiones, la AFP forma parte del sistema de pensiones, pero no es todo el sistema de pensiones. La AFP son muy malos pagadores de pensiones, son muy malos recaudadores también respecto de las obligaciones previsionales que los empleadores descontaron a los trabajadores y luego a lo mejor no las pagaron, no las enteraron. Entonces, la AFP difícilmente ha quebrado a un empleador por no pagar cotizaciones. La AFP no paga buenas pensiones, pero la AFP hace una cosa bien, que es invertir. Entonces,
como sistema financiero el sistema es bastante bueno, como sistema de pago de pensiones es pésimo. Entonces también hay que hacer esas diferenciaciones y esas distinciones. O sea, algo de reconocimiento tiene el modelo. O sea, el sistema es bueno para los financieros, es malo para pagar pensiones. O sea, sí, por eso mismo también existe la preocupación económica. Oye, pero si tocamos esto, a lo mejor va a caer un colapso. Capaz que sí, o capaz que no lo sé. Lo que sí yo creo que ha faltado audacia, porque cuando se está discutiendo esta ley de reforma de pensiones, que es la misma, es una ley con esteroides respecto a la que había propiciado Bachelet en su época, y por eso que el gobierno de Piñera hoy día se ve como un gobierno Bachelet 3.0, un tercer gobierno de Bachelet, que en realidad Piñera renunció a toda su agenda política y está legislando las mismas cuestiones que venían legislándose en la época Bachelet, inclusive con mayor intensidad. En la ley de pensiones lo que se está proponiendo ahora es que haya un 6% de cotización adicional. En el caso de Bachelet era 5%. Ya está fuera de discusión que ese 6% sea de cargo del empleador. Y ya está fuera de discusión que lo administre un ente estatal. Inclusive se está viendo la posibilidad de que las AFP también puedan participar en el negocio de la AFP, entidades sin fines de lucro, que en la medida que las comisiones que vayan cobrando sirvan para incrementar las pensiones que van pagando. Entonces, uno ve ahí ciertos avances, cierta mayor agresividad en esa ley, pero esa ley que está en trámite sigue obedeciendo a la lógica de más AFP y no de menos AFP, que es lo que la gente en la calle pide. Entonces, y además no se está viendo todo el panorama, porque solo se está viendo esta parte de las AFP, pero hay otra parte del sistema de pensiones que tiene que ver con el pilar solidario, que tiene que ver con Capredin y con Dipreca, que son las demás entes pagadores que uno mal pudiese llamar un sistema de reparto, porque en realidad es un tema enteramente subsidiado por el Estado. Entonces el sistema es más complejo. Yo no creo que exista una solución única, yo creo que existen múltiples soluciones para distintos problemas, y aquí hay que abrirse un poco más, tener más sistemas dentro de un gran sistema, más subsistemas, y tener más apertura de mente, y no seguir arrastrando esta idea de lo mismo, de seguir haciendo lo mismo y modificar un poco y perfeccionar lo mismo. Habrán cosas que funcionan bien y habrá que hacer lo mismo, pero la mayoría de las cosas no funcionan bien y hay que hacer cuestiones diferentes. Si uno quiere resultados distintos, hay que hacer las cosas de manera diferente. Entonces, seguir insistiendo en más AFP, a mí me parece equivocado. Yo creo, de hecho, que el Estado hace muy bien dos cosas, que es hacer recaudación y pagar subsidios. Eso lo hace muy bien el Estado. A lo mejor una de las cosas que no hace bien es invertir para sacar rentabilidad financiera, y los privados han demostrado que eso lo hacen bien. Entonces yo soy de la idea del sistema de FP reformulando, mucho más reformularlo, y pensar más bien en que el Estado participe ya como el pagador de la pensión y el recaudador, pero que detrás exista la participación privada para la inversión de fondos. Sí, sin lugar a duda. A raíz de todo lo que circula como información, ¿cierto? Queda la sensación o da la impresión de que debiera haber una mixtura. O sea, de alguna otra forma, una de las preocupaciones de la gente es terminar con la intervención profunda de los privados, ¿cierto? En la vida de la gente, ¿cierto? O en este modelo de mercado, y que exista mayor intervención estatal. Pero aquí viene, cierto, la otra cara de esta moneda, que tiene que ver con cómo ideológicamente se indica o se dice que el Estado es un mal gestor. O sea, el Estado no es un mal gestor. Si fuera mal gestor no se pagarían pensiones solidarias, no se recaudarían impuestos. Hay cosas que no hacen muy bien, que le hacen mejor los privados, y hay otras cosas que los privados le hacen mal. Si las empresas privadas también quiebran. Si el privado fuera tan buen administrador, no quebraría ninguno. Si el privado fuera tan buen administrador, no desfalcaría. Entonces no hay que colocar ese sesgo de que por el hecho de ser privado va a ser bueno o malo, claro, o por el hecho de ser estatal va a ser bueno o malo. Hay cosas que se hacen bien y eso hay que potenciarlas, y hay cosas que se hacen mal y eso hay que cambiarle y pasarle la pelota a otra persona que la haga mejor. Entonces, el Estado ha dado muestras de que hace bien algunas cosas y también ha dado muestras que hace mal otras. A mí me parece que lo que hace bien es recaudar, y lo que hace bien también es pagar subsidios. Entonces, las cuestiones que los privados han demostrado que han hecho bien, este sistema de AFP, es invertir recursos y ganar rentabilidad. Lo que han hecho mal es lograr recaudar de parte de los empleadores todas las cotizaciones, porque por algo existe una deuda previsional enorme en varios sectores, y la otra cosa que han hecho mal es pagar pensiones dignas. Claro, lo que conversábamos en algún programa, Alfredo, a propósito de esto, fíjate, es que estamos en presencia de una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que está informada, ¿cierto? Que es la base probablemente de una nueva sociedad, esta sociedad del siglo XXI,
donde se demanda igualdad y no segregación, ¿cierto? Y que está compuesta de distintos ciudadanos, ¿cierto? Que viven la ciudad también, que la viven la ciudad de manera distinta. Y en ese vivir la ciudad, donde todo el mundo quiere de alguna otra manera buen vivir, quiere bienestar, ¿cierto? Hay ciertos sectores y ciertos grupos minoritarios, y aquí nosotros siempre hemos dicho que no estamos desde ninguna perspectiva, desde ningún punto de vista, fomentando ni apoyando la violencia, sino que es reprochable el tema de los saqueos, es reprochable el tema de los incendios, es reprochable el tema del vandalismo, sino que, pero son grupos minoritarios, que da la impresión, que esto lo hemos conversado, Alfredo, más de alguna vez, que esta gente no quiere nada, no le gusta nada. Bueno, mira, yo creo que hay que hacer una diferencia tajante entre lo que es la manifestación, la delincuencia y por ende también hechos vandálicos, ¿no? La delincuencia siempre ha existido en este país, quizás se ha agudizado en vista de la opinión pública, o a la luz o a la cara de la opinión pública con los recientes hechos, pero hay que diferenciar tajantemente esa situación. No hagamos sinónimos, por favor, el reproche social que puede tener una manifestación legítima como sinónimo de la delincuencia. La delincuencia es un fenómeno de las sociedades, y ese fenómeno de las sociedades, para eso los ciudadanos le pagamos a gente para que se preocupen de ese tema, llámese policía, llámese jueces, llámese fiscalía, llámese gobierno a través de las políticas públicas que implemente. Ahora, ¿cómo se hace? Obviamente eso tiene que hacerse de la mejor forma, con la mayor preponderancia al respeto a los derechos humanos, porque queramos o no queramos, cualquier persona, hasta una persona que ha cometido un delito, también tiene derechos. No deja de ser persona. No deja de ser persona, eso es esencial a la persona humana. Entonces, más allá de esa discusión, yo creo que tenemos que diferenciar plenamente esos factores. Ahora, el tema de la inestabilidad o intranquilidad pública, aquí hay varios factores. Yo creo que hoy día la gente se informa a través de redes sociales como el Facebook, según encuestas que se han hecho recientemente, como WhatsApp y como Twitter. Ahora, la calidad de esa información tampoco podemos decir que siempre es de la mejor, o siempre es de calidad, o siempre es tendiente a informar. También hay una mensajería que es tendiente a desinformar. Hay muchas cuentas falsas que funcionan a través de Twitter, y que la gente las lee y cree que lo que está ahí es la verdad absoluta. Ya Umberto Eco, el filósofo y escritor italiano, decía que lastimosamente con estas nuevas técnicas, que son muy buenas porque nos permiten comunicarnos a grandes distancias con personas que están lejos, entre nosotros, etcétera, pero también hay una legión de imbéciles que hace uso de estas redes sociales, y que a veces también irresponsablemente, escudados en el anonimato, dicen cosas o fomentan situaciones que no son la realidad. Es fácil desde el anonimato, es fácil sí. Ahora, generar a mí me preocupa opinión, es fácil generar violencia, es fácil. Claro. Pero por otra parte, yo creo que, reprochando la violencia, como siempre lo hemos dicho, yo creo que también aquí hay un cierto sector muy minoritario, que es un sector que no cree en nada, lo podríamos llamar una suerte de nihilismo social, o sea, que no cree en nada, no es de izquierda, no es de derecha, no es de centro, no es de nada. Tampoco quiere una nueva carta constitucional, sino que lo que no le satisface probablemente lo que quiere a lo mejor, una nueva constitución. Interpreto, es una simple inestabilidad social permanente, un estado de movilización permanente y un asunto que va mucho más allá del concepto de la desobediencia civil, porque la desobediencia civil es eminentemente pacífica, de acuerdo, digamos, a la teoría de la desobediencia civil. Y transitoria. Claro, transitoria y pensando en lo que persigue. Claro. Porque ahora, lo que persigue son grandes cambios sociales, pero no desde la violencia. Bueno, pero es el mecanismo que tiene la sociedad de la desobediencia civil cuando una política pública injusta está avasallando derechos, qué sé yo, de representarlo.
por favor recordemos la historia de Gandhi, recordemos el tema de Sudáfrica con Mandela, recordemos a Martin Luther King, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tema también cuando nosotros vemos en nuestra ciudad, hace algunos días atrás, un fin de semana, cuando los días viernes, cuando se rompen los vidrios de un edificio público o de un edificio privado, fundamentalmente al inicio de nuestra calle principal, etcétera, uno queda pensando, y a mí me recuerda, en otro contexto por supuesto, totalmente diferente, me recuerda al año 1938, leyendo los pasajes de la historia, al Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, en Alemania, en otro contexto, lo voy a decir, porque ahí se perseguía a las personas de religión judía. Pero en otro contexto que también tiene algo que a mí me preocupa fundamentalmente como ciudadano, y me preocupa de sobremanera, porque también ese mismo pasaje histórico que yo cito del Kristallnacht, también teníamos una policía un tanto impávida, un tanto inactiva. Entonces yo digo, algo pasa en nuestra sociedad, porque las personas que hacen estos desmanes o desorden son muy minoritarias, muy acotadas, y resulta que no sucede, no hay un mensaje claro a la sociedad. La sociedad chilena, y alguien me podrá discutir esto por favor, pero aquí hay estudios que vienen incluso de la época de la crisis que tuvimos el año 70, 73, el pueblo chileno, y eso no ha cambiado, es un pueblo, yo diría, eminentemente conservador. El pueblo chileno le gusta reclamar por sus derechos sociales, pero es un pueblo eminentemente pacífico. El pueblo chileno no le gusta la violencia. Y ustedes ven, si empiezan a analizar todos los estudios sociales, cómo este temor a la violencia empieza a alejar a las personas. Empieza a generar una situación de miedo, de inestabilidad, que genera también un impacto en la sociedad. Pensemos en el ciudadano que sale todos los días a trabajar, que no es una persona que tenga un especial interés por lo político o por temas como lo que nosotros estamos conversando. Entonces obviamente se va generando una situación de desconcierto y de incomodidad y de intranquilidad en la sociedad. Sí, Ahora, lo que no queremos tampoco, y por lo menos en mi opinión, en Chile es una paz de los cementerios. O sea, escondamos todo debajo de la alfombra, hagámonos los tontos y no solucionemos los problemas que tiene esta sociedad. Sí. Porque este tema, este conflicto social del cual estamos hablando y da tanto que hablar, si uno analiza para atrás, en algún momento, y no es que uno se la dé pitonizo por favor porque no es mi interés, pero en algún momento, y leyendo a muchas otras personas, uno pensaba, con la información que tenía, que esta situación en Chile, con determinadas situaciones, con determinadas características, yo creo que iba a llegar a un aburrimiento, iba a generar un conflicto social, iba a generar un estallido social. En algún momento esto iba a reventar, porque el estruje al ciudadano chileno de esta pseudo institucionalidad político-financiera, digamos, ya era una situación insoportable, ¿no? La cápsula las personas, digamos, económica, el tema de la AFP, el tema de la ISAPRE, el tema del costo del CAE de las universidades, que los jóvenes que han endeudado casi de por vida, el tema de las pensiones, que es el tema más grave. La población chilena se está envejeciendo. Yo creo que 10 años más, según las cifras oficiales, 5 años más, gran parte de la población de Chile va a ser una población madura, y la tasa de natalidad nuestra ha ido bajando. La llegaron a arreglar los migrantes, digamos. Los migrantes vinieron a hacer el aporte en la natalidad, porque la tasa en Chile, la tasa de natalidad estaba bajando. Esta es una sociedad que se está envejeciendo. Entonces, las pensiones es un tema, y como decía Cristian, un temazo, creo yo. Es el gran tema. Si tú lees la encuesta, es el principal tema. Por lejos. Por lejos. Exactamente. Sobre el 68%. En todas las encuestas, en todas las análisis que se hacen. Te nombro te nombro Morifield, te nombro Advisor. El estudio que hicieron las municipalidades, muchas. Todas. Ahora, el tema aquí es el siguiente, como decía Cristian. Este fue un sistema creado para abastecer al sistema financiero, pero no fue un sistema creado para pagar buenas pensiones. De hecho, su vocación pareciera que no fuera pagar pensiones. Entonces, ahí uno se cuestiona, y sigo a un autor famoso a nivel nacional, que es el profesor Solimano, que escribió un libro que se llama Pensión a la chilena,
en Chile tendremos que cuestionarnos y tendremos que pensar profundamente, más allá de cualquier pensamiento político de derecha, de izquierda, del centro. Por favor, si este es un problema de todos, les llega a todos, es transversal, hombres, mujeres, etcétera. Entonces tendremos que pensar, ¿tenemos en Chile una verdadera seguridad social en el tema previsional? Bueno, eso es un cambio posiblemente. La gran pregunta. Yo pienso que no lo tenemos. Yo pienso que no tenemos un sistema de seguridad social en el campo previsional. Ese es uno de los cambios profundos que tiene que tener probablemente una nueva constitución. Estamos en una situación, creo yo, de fragilidad respecto del tema del orden público, una fragilidad absoluta. Y sin embargo, la señal que viene desde el gobierno es: vamos creando instrumentos, vamos creando leyes, ¿cierto? Entró en vigencia la ley antisaqueo. ¿Será o no una buena herramienta? En función de lo que tú también señalas, Alfredo, y esta suerte como de huelga de brazos caídos que podrían eventualmente estar haciendo algunos carabineros que no quieren intervenir. No estoy diciendo que eso existe. No, yo tampoco. Pero hago la analogía. Sí, seguro, sin duda, pero yo tampoco la hago. Pero sin embargo, se infiere uno puede deducir de que efectivamente algo así puede estar ocurriendo, porque ¿quién va? A ver, si un carabinero dice: no tengo el apoyo, ¿cierto? El apoyo en el sentido de trabajar en el orden público en función de la normalidad anterior, que lo que significaba trabajar en el orden público, que esa normalidad ya no existe, porque efectivamente existe mucha gente empoderada, existe mucha gente que puede. Venía conversando he conversado con gente que me dice: hoy en día todo se puede grabar. En consecuencia, cualquier maltrato que exista en la calle eventualmente va a estar registrado. Entonces ningún carabinero se va a exponer a eso, pero no se quiere exponer porque probablemente trae historiográficamente, ¿cierto?, una cadena de formación que tiene que ver con ese maltrato. Sí, pero mira, ahí estamos en un tema bastante profundo. O sea, yo creo que la institucionalidad de Carabineros, pensando en Carabineros, ojo, que tiene que ver con la prevención y el orden público, ¿eh? Porque acá en Chile, desde el punto de vista de las herramientas auxiliares que tiene el derecho penal, está evidentemente la policía uniformada, está la policía civil y esta gendarmería, que es una trilogía de herramientas que permite, ¿cierto?, darle eficacia al derecho. Claro, bueno, cada una tiene su propio dilema, con todo respeto. Sin duda, claro. Entonces pero Carabineros tiene un dilema fuerte. Carabineros tiene un tema, y no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho gente mucho más que tiene mucho más conocimiento del tema y ha estudiado, grandes académicos se han referido a este tema, pero vamos al punto. Yo creo que Carabineros tiene una crisis que ya es imposible tapar el sol con una mano. Tiene una crisis de legitimidad, producto de todos los hechos que conocemos, que tiene que ver con hechos de corrupción, y tiene una crisis fuerte de desempeño. Y esa crisis fuerte de desempeño quizás viene por la formación que se ha recibido. Tendremos que preguntarnos si es realmente la policía que nosotros queremos. A lo mejor hay que pensar en una policía no militarizada, como es Carabineros. También a lo mejor hay que pensar, como hay ejemplos en otras democracias, en una policía verdaderamente útil en un Estado democrático de derecho. Porque no podemos generar, digamos, un pensamiento como mucha gente piensa, de que para propender al orden público hay que atropellar los derechos humanos. Por favor, esa no es la relación. Claro. Se puede propender al orden público respetando los derechos humanos. Entonces yo creo que hay que hacer una fuerte modificación, no como la que quiere llevar adelante el gobierno, que me parece a mí que es un tanto pobre. Yo creo que más que bien un maquillaje, se habla de implementación de ciertas medidas. Yo creo que hay que hacer una modificación profunda, no contra Carabineros, por favor, hay que hacerla con Carabineros. Y seguramente habrá que cambiar mallas de formación, mallas curriculares, y voy a decir algo que a lo mejor va a sonar ridículo, porque tampoco vamos a tener que enseñarle a nuestros carabineros también filosofía, porque si una persona no aprende ciencias profundas del pensamiento, es imposible que entienda lo que está pasando en una sociedad. Bueno, esto es Escenario Social. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Volvemos para seguir hablando un poco de orden público y tocar el tema que tiene que ver con esto que ha ocurrido últimamente y
lo que ha resuelto una jueza y cómo esta jueza, ¿cierto?, ha generado en su sentencia, en su resolución, cómo ha reflexionado respecto de resolver un tema jurídico, pero no desafectado de reflexiones personales. Vamos y volvemos, amigos.